Audio Jungle. En la historia de la psicología, según señala el doctor Reinaldo Alarcón en el año 2000, ya desde la colonia y juntamente con la creación de la Universidad de San Marcos, en 1551 se inician los estudios filosóficos, dentro de las cuales se incluyen los estudios relacionados a la psicología. Estudios y actividades que se van a extender aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. Mientras que la psicología iba difundiéndose en el continente europeo, debemos indicar que en el continente americano, específicamente en el Perú, no ha tenido mucho impacto. La creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y con ello trayendo el nacimiento de la psicología como ciencia, misma que ha sido determinada como dicho nombre justamente porque es una ciencia separada a la filosofía. Destacando en el Perú autores como Pedro Zullen, Mariano Ibérico, Ricardo Dulanto, en los cuales sí ha tenido un impacto con el advenimiento de la escuela freudiana y más adelante con el nacimiento del conductismo en América, juntamente con el estructuralismo y el funcionalismo, así como la escuela de la Gestalt. Cabe resaltar que nos referimos a los años de 1889 hasta 1930. Posterior a estos sucesos, uno de los primeros hechos para la historia de la psicología, específicamente en el Perú, lo constituye la obra de Honorio Delgado y Mariano Ibérico, denominado Psicología, en el año 1933. En esta obra se propone una psicología estrechamente vinculada a la filosofía, destacando el rol de la introspección y de la intuición. Añadiendo a dicha información, a esta primera obra que ha marcado uno de los aportes más importantes en el Perú respecto a la psicología, también se encuentra una segunda obra denominada La personalidad y el carácter. Pese a sus importantes aportes a la medicina, el doctor Honorio Delgado aparece como el psicólogo más importante entre 1920 y 1930 en el Perú. Al margen de ello, dirige una publicación que fundará con Hermilio Valdizán, denominada la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, dentro de los años 1918 a 1924. En ella se da a conocer la prueba de Rorschach, misma que quizás en algunos casos nos resulte familiar, puesto que en esta prueba tan peculiar consiste en una técnica proyectiva que tiene como objetivo principal investigar y conocer incluso los rincones de la mente humana, desde las ideas y tendencias más visibles o evidentes hasta las más peculiares o particulares, es decir, hasta nuestros posibles miedos e inseguridades. En el año de 1935 llega al Perú el doctor Walter Blument, cuya participación ha favorecido que la psicología pueda verse desde una perspectiva opuesta a lo que se proponía con la filosofía y el espiritualismo, lo cual tuvo mayor reincidencia de su práctica en el ámbito experimental, educacional y clínico. Con dichos aportes, la psicología ya se inicia como una formación profesional propiamente dicha del psicólogo en el Perú, con la creación del Departamento de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aproximadamente en el año de 1963. Con una cátedra universitaria en San Fernando, Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y del Servicio de Psiquiatría del Hospital Obrero de Lima,
se fueron generando bastantes puertas de investigación en la década de 1960, con la reconocida participación del doctor Carlos Alberto Seguín, quien fue uno de los pioneros introductores del psicoanálisis en el Perú. Finalmente, se destaca la participación del psiquiatra y pedagogo Luis Aquiles Guerra, quien creó el primer consultorio psicológico de la Universidad de San Marcos en el año de 1957. En julio de 1892, con 26 miembros, nació la American Psychological Association en la Universidad Clark, Massachusetts, Estados Unidos, cuya vida misma ofrece un asombroso ejemplo de cuánto puede progresar una disciplina en el breve lapso de un siglo. No obstante, la disparidad de resultados experimentales y teóricos en torno a los mismos problemas creados por la sociedad. Es así que la psicología sale del diván y se relaciona cada día más con la dinámica social, puesto que la psicología se ocupa de la conducta. Básicamente, todo el ser humano es conducta, en un sentido muy amplio. No hay dimensión de la existencia que no sea susceptible a la intervención psicológica, más aún acorde con las nuevas estrategias de salud. La psicología se viene reorientando desde el tradicional tratamiento y psicodiagnóstico hacia la prevención en todos los órdenes de la conducta y de acuerdo con las exigencias de la sociedad.